buenas, hoy vamos a hablar del hígado, vamos a hablar de este maravilloso órgano, que es un órgano fundamental en nuestra salud, un órgano al que muchas veces ignoramos porque es un órgano que se regenera muy bien, pero sí es cierto que tenemos que tener un cierto cuidado. El órgano, el hígado, para aquellos que no lo sepáis, está localizado en nuestro lado derecho, debajo del pecho, debajo de las costillas. Es un órgano que junto con la vesícula tiene sobre todo tres funciones principales. Tiene muchísimas funciones, ¿vale? Pero vamos a hablar de las tres principales. Una función es una función digestiva junto con la bilis, con la vesícula biliar, que lo que hace es generar bilis y poder digerir los alimentos como son, por ejemplo, las grasas, aparte también de otros alimentos. Otra función importante que tiene es el almacenamiento de energía. A esto se le llama glucógeno. Cuando nosotros terminamos de consumir el glucógeno, empezará nuestro cuerpo a quemar grasas y a quemar otro tipo de elementos como proteínas, etc. Con lo cual el hígado tiene este poder de almacenamiento de energía que se llama glucógeno. Otro factor importante que hace el hígado es la eliminación de toxinas. Se encarga de eliminar toda la porquería que entra en el cuerpo, tanto de alimentación, tanto de bebidas, medicamentos, es el que se encarga de depurar toda la sangre de nuestro organismo. Con lo cual, fijaros si es importante las funciones que tiene. Aparte también, por supuesto, de factores hormonales, etc. Es bastante complejo, el hígado tiene muchísimas funciones, pero sobre todo esas tres principales. Como habéis visto, el hígado es un órgano fundamental para nuestra salud, con lo cual tenemos que tener un cierto cuidado en mimarlo y en cuidarlo. Y no dar por hecho que porque el hígado es un órgano que se autorregenera y es un órgano que se autodepura, no tenemos que dar por hecho que no tenemos que cuidarlo. Esto es como los coches. Hay coches que son muy buenos, que tienen cosas automáticas, pero aún así tenemos que hacer el mantenimiento. ¿Qué pasa cuando el hígado empieza a alterarse? Cuando empieza a hacerse una disfunción, cuando está sobrecargado. Pues aquí puede pasar muchísimas cosas. Primeramente, uno de los síntomas que podemos notar si nuestro hígado está sobrecargado, está empezando a estar disfuncionado, es tener una mala digestión, inflamación abdominal, malas digestiones, incluso halitosis, mal aliento. También podemos notar dolores de cabeza. Sobre todo los dolores de cabeza frontales son muy de la parte hepática del hígado. También otros síntomas son los dolores musculares, los dolores del hombro y del hombro derecho. Es muy típico dado del hígado, el hombro derecho, el dolor del hombro derecho, incluso cosas que son referidas a la parte osteoarticular del lado derecho. Pero cuando te duele el lado derecho del hombro, el hombro derecho, perdona, mira a ver cómo está tu hígado, cómo está tu alimentación, cómo está tu nivel de estrés, etc. ¿Qué más síntomas? Acné, sueño no reparador, no empezar a descansar bien, es otro síntoma. También picores, muchos picores en el cuerpo. Estas veces que te pica mucho el cuerpo y no sabes por qué te pica, pues eso puede ser un síntoma de empezar a tener una alteración en el hígado. Más cositas, hígado graso, aquí ya empezamos a ver las disfunciones que aparecen en las analíticas. Hígado graso, colesterol, lo que es el desgaste ya total de lo que es la cirrosis. Pero todo esto que vamos a hablar hoy, ya no hablamos ya de funciones hepáticas o de patologías ya tan graves como es una cirrosis, que es un desgaste total ya del hígado, sino que qué cosas empiezan a suceder cuando se empieza a alterar mi hígado. Y empezamos por las digestiones, malas digestiones, dolores de cabeza, picazón, acné, mal aliento, este tipo de cosas. Cuando empiecen a pasarte, empieza a observar cómo está la salud de tu hígado. ¿Qué factores influyen para que nuestro hígado se vea afectado, empiece a alterarse y empiece a tener una disfunción? Pues tres factores muy importantes. Un factor muy importante es la alimentación. La alimentación es fundamental para que nuestro hígado funcione correctamente. Muchas veces decimos, bueno, es que lo ideal es tomar este alimento, el otro, este superalimento, el otro. Aquí mi mensaje es, sobre todo con el hígado y con respecto a la alimentación a nivel principal, es dejar descansar el hígado. Cuanto menos alimentos, menos cantidad de alimentos, cuanto menos cosas pongamos al hígado, mejor, porque es un órgano que también necesita descansar. Tiene tantísimas funciones que prácticamente no tiene descanso, con lo cual los ayunos, en este caso, son muy beneficiosos para la salud de nuestro hígado. Pero de este tema de la alimentación ya hablaremos más adelante.
Otro factor que influye mucho en la alteración de nuestro hígado es el estrés. De hecho, diría que es uno de los factores principales que empiezan a alterar nuestro hígado, nuestro estrés. El estrés emocional, el estrés del trabajo, el estrés diario, todo eso altera muchísimo la energía del hígado. La energía también del hígado, las alteraciones hormonales, pero de este tema también hablaremos en otro vídeo, qué emociones son las que están ligadas a nuestro hígado. Y otro factor muy importante que influye y altera nuestro hígado son las medicaciones. Las medicaciones, en un momento dado el hígado tiene mucha capacidad de liberar esa medicación, esa parte tóxica de las medicaciones, porque muchos medicamentos tienen parte tóxica que es lo que hace que se fijen esos medicamentos en nuestro organismo y hagan efecto. El hígado se encarga de depurar estas partes más tóxicas. ¿Qué sucede cuando estamos polimedicados, cuando tenemos muchísimas medicaciones? Pues que el hígado también puede tener una sobrecarga de toxemia y llegar a un momento que le cueste muchísimo empezar a depurar nuestro organismo de tanta toxemia que tiene, entre los alimentos, los medicamentos, el nivel de estrés que hace que se colapse, ¿vale? Con lo cual estos tres factores son importantes: alimentación, estrés y sobremedicación. Así que ya sabéis, el hígado es un órgano súper importante al que tenemos que tener muy en cuenta. Es uno de los órganos para mí principales a nivel de salud y que tenemos que empezar a mimar. Así que en los siguientes vídeos vamos a hablar de temas también como qué alimentos son beneficiosos para el hígado, hablaremos también qué emociones son las que van ligadas al hígado y todo lo que tenga que ver con nuestro maravilloso hígado.